Los extraño mucho, comunidad. Muy buenas noches y disculpen si se sintieron abandonados estos últimos días. Y es que además de que estuvimos perdidos en aeropuertos, dando vueltas sin poder llegar a nuestro destino, nos hemos mudado de estudio y eso es muy emocionante porque queremos mejorar para ustedes, pero también por una razón muy interesante. Ustedes saben que yo intento mantenerme escéptico siempre, pero les quiero preguntar, ¿creen que sería especial que Relatos a la Noche se grabara desde un lugar donde los policías del barrio evitan entrar simplemente por miedo? ¿Creen que una historia tiene incluso más poder si se narra desde un lugar embrujado? Ya les iré contando, les iré explicando de esta historia, pero por ahora es momento de continuar este diciembre de terror. Y tú ya estás escuchando Relatos de la Noche. Hola Uriel y a toda la comunidad. Mi nombre es Gerardo y llevo años escuchando las historias que llegan a este canal. Hoy por fin me animé a compartir algo que me pasó y que jamás he podido explicar. Esto ocurrió alrededor del año 2015. En ese entonces estudiaba la preparatoria, pero cuando tenía vacaciones me gustaba meterme a trabajar a una fábrica donde confeccionaban camisas y blusas, más que nada para ganarme algo de dinero. El trabajo estaba en un municipio de Alto Tonga, Veracruz, a unos 10 minutos en motocicleta de donde yo vivía. Y es que yo siempre me movía en moto. Iba al trabajo por la mañana, regresaba a casa a la hora de la comida y por la tarde volvía a la fábrica. Era algo completamente normal para mí. Una tarde después de regresar de comer, hubo problemas con la red eléctrica de la ciudad y decidieron dejar salir al personal un par de horas antes. En lugar de irme directo a casa, decidí pasar a ver a una exnovia que atendía una lavandería a unas cuadras de ahí. Nos quedamos platicando y sin darme cuenta se hizo de noche. Alrededor de las 8:30 decidí regresar a mi casa. Y ya manejaba tranquilo cuando, a mitad del trayecto, justo en el camino donde hay un puente que cruza un río, el camino cambió de golpe. Una niebla muy espesa apareció de repente. No era raro que hubiera neblina por la zona, pero lo extraño fue que solo estaba concentrada en ese tramo del camino. De inmediato sentí algo raro, como mucha ansiedad. Bajé la velocidad porque casi no se veía nada, y cuando iba cruzando el puente, la moto empezó a tironearse, como si fuera a apagarse. Las luces parpadearon varias veces. En ese momento, alcancé a ver una figura sentada en medio del río. Aunque estaba sentada, era enorme, mucho más grande que una persona normal. Llevaba una especie de túnica oscura y algo parecido a un gorro muy alto y puntiagudo. No distinguía el rostro, solo la silueta, pero completamente fuera de lugar. El miedo me invadió. Aceleré la moto con todas mis fuerzas, sin importar la poca visibilidad. Solo quería alejarme de ahí, pero por más que aceleraba, sentí como si algo muy pesado hubiera brincado y se hubiera subido conmigo. La moto iba forzada como si cargara un peso extra y avanzaba apenas. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir del pecho. Empecé a rezar lo poco que recordaba, tratando de no perder el control. En el fondo de mi cabeza había una idea muy clara: no voltear, no mirar por los espejos. Seguí así hasta que, después de pasar el río, llegué a una zona donde ya había casas con luces y lámparas encendidas. En ese momento la moto se sintió ligera de nuevo y comenzó a avanzar con normalidad. Yo seguí rezando hasta llegar a mi casa. Cuando entré tenía ganas de vomitar. Me sentía mareado, con los ojos llorosos y el cuerpo temblando. Mi mamá salió al verme así y le conté todo lo que había pasado. Ella fue por un cigarro,
Me pasó el humo por el cuerpo y me dijo que le diera unas caladas, que eso ayudaba a quitar el mal aire, ese que a veces se pega cuando andas solo de noche. Después de eso vomité algo oscuro, muy desagradable, y fue entonces cuando por fin me sentí un poco mejor. Hasta hoy no sé qué fue lo que vi esa noche, ni qué fue lo que se subió conmigo a la moto. Lo raro es que tampoco he sabido de alguien más que haya vivido algo parecido en ese lugar. Lo único que les puedo decir con certeza es que nunca me volvió a pasar nada así, que sigo transitando por ese camino todos los días, a distintas horas, y no he vuelto a ver nada extraño. Pero eso sí, cada noche de niebla, vuelve todo, todos los recuerdos. Todo en aquella noche vuelve a mi mente con total claridad. Por eso la odio. Gracias por escucharme. Hola Uriel y hola comunidad. Por favor, si decides compartir esta historia, omite mi nombre real. Puedes llamarme simplemente Alex. Llevo escuchando relatos de la noche desde hace muchos años, prácticamente desde que inició el canal. Sin embargo, por alguna razón, nunca me había animado a escribir. Y no porque no quisiera, sino porque esta historia sigue siendo muy dolorosa para mí. Cada vez que la recuerdo, regresa todo. Los sueños, la culpa, el miedo, cosas que pensé que ya había dejado atrás. Soy de San Miguel, El Salvador. Cuando tenía alrededor de 17 años, yo tenía 3 amigos inseparables: Alberto, Juan y Luis. Crecimos juntos, íbamos a la misma escuela, salíamos todos los días, teníamos los mismos gustos y las mismas inquietudes. Éramos como hermanos. Desde los 14 o 15 años empezamos a interesarnos cada vez más por la música rock. Y con el tiempo nos fuimos yendo hacia cosas más oscuras, como el dark metal. Y ojo, no culpo al género. Incluso hoy lo sigo escuchando, pero sí nos dejamos llevar por esa etapa de rebeldía y curiosidad. Todo lo que tuviera que ver con lo prohibido nos llamaba la atención. Casas abandonadas, historias de fantasmas, magia negra. Si alguien nos decía que en algún lugar asustaban, esa misma noche íbamos a meternos, solo para comprobarlo. En una ocasión entramos a una finca abandonada muy conocida en el barrio. Se decía que había sido utilizada por una pandilla muy violenta para cometer atrocidades. Esa noche, apenas al entrar, escuchamos gritos y murmullos tan reales que salimos corriendo sin mirar atrás. Tiempo después supimos que las autoridades encontraron cuerpos ahí. Cualquiera pensaría que sería suficiente para detenernos, pero no fue así. Al contrario, eso, el haber sido testigos de algo paranormal, nos empujó a seguir buscando más, a repetir la experiencia. Por eso es que después de eso compré una Ouija y la usábamos todo el tiempo. Se volvió algo cotidiano. Y la persona que me la vendió me advirtió una sola cosa: no le pidas nada que no estés dispuesto a pagar. Esa regla la respetábamos. Nunca pedíamos favores ni deseos. Solo preguntábamos, solo jugábamos. O eso es lo que creíamos. Pasaron un par de años así, hasta que alguien fuera de nuestro círculo nos dijo que lo que hacíamos era un juego de niños. Que si queríamos experimentar algo real, teníamos que hacerlo en un cementerio, a medianoche. Que esa era la única forma de elevar el juego a esas alturas. Y claro, más que asustarnos, en ese momento sentimos esas palabras casi como un reto. Y planeamos todo. Pensamos en fechas especiales, Halloween, Semana Santa, pero al final decidimos hacerlo cualquier día, en cuanto hubiera oportunidad.
No recuerdo la fecha exacta, solo que estábamos cerca del cementerio general, el principal de la ciudad, y yo como siempre llevaba la ouija en mi mochila. Así que ahí, de la nada, pensamos que era el momento justo, que era el momento correcto, el que habíamos estado esperando. Entrar fue demasiado fácil. Caminamos entre las tumbas con la luz de la luna, sin lámparas, esperando a que dieran las 12. Cuando llegó la hora escogimos una tumba cualquiera y ahí comenzamos. Y al principio todo fue normal hasta que algo cambió de pronto. Después de un rato de jugar, entiendo perfectamente cómo va a sonar lo que digo, pero todo lo que estaba fuera de nuestro círculo se volvió completamente oscuro. No era falta de luz, era como si la oscuridad se hubiera cerrado alrededor de nosotros. En ese momento, el puntero se movió bruscamente y se detuvo. Así que pregunté, ¿hay alguien aquí con nosotros? Antes siquiera de terminar la pregunta, el puntero se fue directo al sí. Luego empezó a escribir letra por letra lo siguiente: gracias por visitarme. Por alguna razón nos dio risa. La adrenalina que sentía era increíble. Nunca antes había experimentado algo así, siquiera cercano. Así que entonces pregunté si era la persona que estaba enterrada en esa tumba, debajo de la tabla. Dije el nombre de quien estaba ahí. La respuesta fue un no. Y luego escribió: estoy a 5 tumbas, derecha. Y dio un nombre. Dije que era mentira. Ese nombre no me sonaba. Y entonces respondió: yo no miento. Ve, confírmalo. Alberto estuvo a punto de quitar el dedo del puntero y le grité que no lo hiciera. Yo había leído bastante sobre la ouija y sabía que eso no debía pasar jamás. Después de eso la tabla escribió J-A, J-A, J-A. Se burlaba. Ahí entendí que quería provocar eso, que alguno de nosotros rompiera el círculo. Fue entonces cuando empezamos a notar movimiento en la oscuridad, sombras, primero alrededor y luego atravesándonos, pasando entre nosotros. El miedo nos invadió. Quisimos terminar la sesión. Preguntamos varias veces si podíamos cerrar y siempre respondía no, no, no. Hasta que mis amigos salieron corriendo. Yo fui el único que mantuvo el dedo en el puntero y este se movió directamente al adiós. Dejé la tabla ahí mismo, corrí detrás de mis amigos. Sin embargo, no los alcancé. Ya no los vi y lo único que tenía que hacer fue correr hacia mi casa. Y pasé días sin verlos. Pasamos días sin vernos. Eso nunca había pasado. Las pesadillas comenzaron casi de inmediato. Soñaba con mi muerte de diferentes formas, noche tras noche. Lamentos, sombras, ataques. Me despertaba gritando, empapado en sudor. Cuando por fin nos reunimos, nos dimos cuenta de que todos estábamos igual. Juan repetía una y otra vez: no puedo más, no puedo más. Y no sabíamos qué hacer. Y para acabarla con el tiempo, las pesadillas empeoraron. Dejaron de ser solo sueños. Un día iba en bicicleta, a plena luz del día, cuando sentí que algo me atravesó y salí volando. Personas me ayudaron a levantarme. Me dijeron que parecía que alguien me había empujado, pero no había piedras ni nada que explicara la caída. Ese mismo día fui a la parroquia de mi colonia. Le conté todo al padre. Me sugirió bautizarme, ya que hasta ese momento yo no lo estaba.
Lo organizó rápido y al día siguiente me bauticé. Las pesadillas se detuvieron. No volví a tener ninguna. Pero eso no pasó con mis amigos. Alberto siempre me culpó. Le dijo a su familia que yo los había obligado. Y ellos, a partir de entonces, me miraban con odio. Poco después se fueron de la colonia y nunca volví a saber de él. Luis, me duele decirlo, pero se quitó la vida. Dejó una nota en la cual, entre otras cosas, decía que ya no soportaba las sombras. Juan fue perdiendo la razón. La última vez que lo vi, estaba viviendo a las calles, gritando. Poco a poco se convirtió en el loquito de la colonia y murió años después, una mañana, acostado en la calle, como si se hubiera quedado dormido. Y yo me fui de ese lugar. Ya nunca volví a tener esas pesadillas, pero tampoco volví a estar solo. Después de la muerte de Juan, hay una presencia conmigo. Sé que está ahí aunque no la veo de frente, solo de reojo, pero siempre está ahí. A veces siento que se tensa, como si fuera a atacarme, pero nunca lo hace. Solo me provoca miedo. Eso no se lo he contado ni a mi esposa. Tengo miedo de que al hacerlo algo le pase a ella o a mis hijos. Yo sé que viviré con esto hasta que Dios me dé vida y hasta que eso que está conmigo decida cobrar cualquier deuda que crea que tengo. Ojalá que falte tiempo. Gracias por leerme, Uriel. Gracias por escucharme, comunidad. Bendiciones. Comunidad, gracias por llegar hasta la mitad de este relato y quédense porque viene lo mejor. Esperamos que estén disfrutando de este episodio y de todo corazón que estas fechas estén de lo más tranquilas para ustedes, para ti que estás escuchando. Sabemos que a veces esta temporada le hace sentirse a veces a uno más solitario de lo que es en realidad, pero recuerden que aquí estamos juntos, que esta es una familia y vamos a estar aquí sobre todo para todas esas personas que van a pasar Nochebuena a solas. Aquí vamos a estar siendo parte de esta familia, la familia que escogimos, la familia de Relatos de la Noche. Continuamos con 2 relatos más sobre espíritus, sobre fantasmas, sobre demonios. Vamos hasta Santiago de Chile. Continuamos. Hola Uriel, te escribo desde Chile para compartir una historia familiar que durante muchos años se mantuvo en silencio. Lo que voy a contar ocurrió en 1979, el año en que falleció mi bisabuelo. Sin embargo, este hecho no se habló abiertamente sino hasta muchos años después, cuando quienes lo presenciaron se atrevieron a contarlo. Después del sepelio, la familia regresó a casa en 2 vehículos. En uno viajaban mi abuelo, mi mamá y 3 de mis tíos. En el otro venía mi bisabuela, esposa del difunto, junto con mis tías abuelas. El primer vehículo llegó varios minutos antes, y al estacionarse frente a la casa, todos comenzaron a escuchar llantos. Eran llantos claros, constantes, como de varias personas. Ahí pensaron que el otro grupo había llegado antes, que seguro eran las hijas del difunto que estaban llorando la pérdida. Y es que los llantos eran muy intensos. Se acercaron y golpearon la puerta, pero nadie respondió. Y dentro se escuchaba cómo seguían llorando. Mi abuelo y 2 de mis tíos rodearon la casa para mirar por las ventanas, para ver quién estaba ahí. Fue entonces cuando se quedaron quietos por el susto. Dentro del dormitorio principal, vieron varias siluetas, sombras negras, arrodilladas alrededor de la cama,
llorando. No eran figuras definidas ni personas reconocibles. Eran sombras oscuras, con forma humana, inclinadas como si estuvieran de duelo. Regresaron a la puerta pensando que quizás se trataba de algún error, que tal vez dentro estaban mis tías, mi bisabuela, que era algún juego de luz el que hacía que se vieran como una sombra y no como una persona. Golpearon otra vez a la puerta. Nadie abrió y los llantos seguían. Mi mamá también miró por una de las ventanas y vio exactamente lo mismo. En esa época no existían los teléfonos celulares, ni forma rápida de comunicarse, así que no pudieron hacer más que esperar. Y minutos después llegó por fin el segundo vehículo. Mi bisabuela traía las llaves. Abrieron la puerta. La casa estaba completamente vacía. No había nadie dentro. No había llantos, no había movimiento. El dormitorio estaba intacto. 5 personas presenciaron lo ocurrido. Todos quedaron profundamente impactados. Por respeto al momento, por el dolor reciente y por miedo a causar más angustia, decidieron no hablar del tema durante mucho tiempo. Años después, mi abuelo, un hombre serio, escéptico y poco dado a creer en este tipo de cosas, contó la historia frente a mi mamá y mis tíos. Todos confirmaron que habían visto lo mismo. Las sombras negras arrodilladas alrededor de la cama, llorando. Nunca encontraron una explicación. Nunca encontraron una explicación. Salud desde Chile, comunidad. Soy la mayor admiradora de relatos de la noche. Hola Uriel, buenas noches. Gracias por leer mi historia. Mi nombre es Ibis y vivo en la ciudad de Guatemala, en el barrio El Gallito. Esto ocurrió a principios de los años 90, cuando mi familia y yo nos mudamos a una casa de 2 niveles. Era una casa grande, recién remodelada. Abajo estaba la sala, el comedor, la cocina y el área de lavandería. Arriba estaban los dormitorios y un baño al fondo del pasillo. Antes de mudarnos, el antiguo dueño nos advirtió que había problemas con la tubería de la pila, así que mi papá contrató a 2 albañiles para arreglarla. Uno de ellos se quedó trabajando solo mientras el otro salió a comprar materiales. Y ese albañil contó después que, mientras trabajaba, escuchó que le tocaron el timbre. Fue a abrir pensando que era su compañero, pero no había nadie. Sonrió. Pensó que quizás era un niño haciendo una broma y ya, pero cuando regresó al interior de la casa, vio, al fondo, la silueta de una mujer, parada, completamente quieta. Pensó que era mi mamá y le habló, pero mientras se acercaba se dio cuenta de algo que lo paralizó por completo, que le hizo detenerse en ese momento sin poder dar un paso más. Esa figura parada, inmóvil, esa figura no estaba tocando el suelo. Parecía como si estuviera colgada. Dijo que el cuerpo se le puso pesado, muy pesado como de plomo, que no podía hablar ni moverse. En ese momento volvió a sonar el timbre y la silueta comenzó a desvanecerse. Sí, así. Simplemente se desvaneció. Logró abrir la puerta y era su compañero, que regresaba con los materiales. Este se preocupó al verlo tan pálido y asustado, y finalmente decidió contarle lo que había visto. Terminaron el trabajo lo más rápido posible y no quisieron volver a la casa. El día de la mudanza todo fue normal. Cajas, muebles, gente entrando y saliendo. Y esa primera noche dormimos tranquilos. Al día siguiente mi mamá notó algo extraño. Los trastes que había lavado y dejado escurriendo estaban nuevamente en la pila,
como si nunca se hubieran tocado. Decidió no decir nada. Días después, mi tía fue a ayudarnos con la mudanza. Subí al cuarto de mi hermana a buscar cinta adhesiva y, mientras buscaba, escuchó pasos acercándose por el pasillo. Pasos delicados, como de una mujer. Pensó que era mi mamá y le habló, pero al voltear no había nadie. Bajó corriendo asustada y le pidió a mi mamá que no nos contara nada. Con el paso de las semanas comenzaron los ruidos. Muebles que parecían moverse en el segundo nivel cuando mi mamá estaba sola en casa. Sonidos de trastes cayendo sin que nada estuviera fuera de lugar. Una noche mi papá trabajaba de madrugada. Mis hermanos y yo decidimos dormir en el cuarto de mis papás y ver películas. Ya entrada la madrugada escuchamos algo. Escuchamos claramente a una mujer subir las escaleras, usando zapatos de tacón. El sonido era inconfundible. Subía, bajaba, volvía a subir. Una y otra vez. Nadie se atrevía a hablar. Rezamos hasta quedarnos dormidos, hasta que amaneció. Pero eso se repitió varias noches. Meses después, una tarde me quedé solo en la casa. Estaba haciendo tareas en el cuarto de mi mamá cuando bajé por algo de comer. Al acercarme a las escaleras, escuché los tacones viniendo desde el área de lavandería. Quise correr, pero no pude. Mis piernas no respondían. Logré subir gateando unos cuantos escalones y me quedé ahí, sin poder moverme ni gritar. Y ahí la vi. Yo. Era una mujer vestida de enfermera, muy pálida, con los ojos negros. En la mano llevaba algo que parecía un recipiente de alcohol, y me estaba viendo. Se acercó, pasó junto a mí y siguió subiendo las escaleras, como si yo no existiera. Me quedé ahí, llorando, hasta que mi mamá llegó y me encontró. Tiempo después, un amigo de mi hermano vino a hacer una tarea. Al regresar del baño, preguntó con total naturalidad quién estaba enfermo en la casa. Dijo que había visto una enfermera en la sala, que a quién iba a buscar. Y eso fue lo que llevó a mis papás a investigar, a finalmente investigar. Les contaron que en los años 70, una joven enfermera llamada Catalina vivía ahí, cuidando a su madre que tenía cáncer terminal. Catalina murió durante el terremoto de 1976. Después de la reconstrucción comenzaron a verla subir y bajar las escaleras, haciendo siempre exactamente el mismo recorrido. Por esa y otras razones, mis padres finalmente vendieron la casa. Mientras vivimos ahí, los ruidos nunca se detuvieron del todo. A veces lo único que se percibía era un aroma suave, como de perfume. Nunca supimos si Catalina seguía cuidando de alguien, o si simplemente no sabía que ya no había nadie a quien cuidar, que estaba sola. Hola comunidad, yo prefiero mantenerme en el anonimato. Pueden llamarme Pita. Soy de León, Guanajuato y trabajo en un área relacionada con materia penal. Lo que voy a contar ocurrió en mi lugar de trabajo y es algo que hasta hoy sigue afectándome. Llevo alrededor de un año trabajando ahí y aunque ya había escuchado comentarios extraños sobre el edificio, nunca me había pasado nada, hasta ese día. Hace unas 2 semanas me tocó cubrir una guardia un domingo por la mañana. Normalmente esas guardias se hacen desde casa, pero en esa ocasión me pidieron acudir de forma presencial para dar seguimiento a unos trámites urgentes. Llegué temprano para organizar todo,
y por desgracia fui la única que tuvo que subir al segundo piso. Al menos eso creía. El edificio es grande con pasillos largos, todo resuena. Cualquier paso, cualquier movimiento, se escucha con claridad por el eco. Mientras buscaba unos expedientes, escuché una risa. No fue fuerte, pero sí muy clara. Al voltear, vi como la luz de una de las oficinas se encendía sola. Pensé que algún guardia había subido a buscarme. Caminé hacia ahí, pero antes de llegar la luz se apagó. Me dije a mí misma que seguramente era una falla eléctrica. Intentaba pensar eso con todas mis fuerzas. Regresé a mi escritorio. Ahí tengo unos muñecos coleccionables de Bob Esponja, de esos que venían en las promociones. Siempre los dejo acomodados de la misma forma. Algo que ya me había parecido raro en otras ocasiones es que cuando llegaba a trabajar estaban movidos. Pensaba que era algún compañero curioso que los tocaba. Ese día estaban exactamente como yo siempre los acomodaba. Pasaron unos 30 minutos. Me levanté para ir a la cocina a calentar mi almuerzo. Mientras el horno funcionaba, escuché pasos corriendo por el pasillo, como si alguien viniera directo hacia mí. Apagué el horno y me quedé inmóvil, esperando que alguien hablara o se asomara. Los pasos se detuvieron. Entonces escuché una voz, muy cerca. Una voz que dijo algo así como que quería jugar. Una voz que dijo que le prestara los muñecos. No era una voz infantil, era una voz grave, de adulto. Se me heló el cuerpo. Sentí un frío recorrerme la espalda y la piel se me puso chinita. Traté de convencerme de que estaba cansada, de que había madrugado demasiado. Corrí al baño para echarme agua en la cara y despejarme. Cuando regresé a mi escritorio me llevé el primer golpe fuerte del día. Mis cosas seguían ahí, pero los muñecos no. La silla estaba arrastrada casi contra la pared. Pensé que era una broma de muy mal gusto. Bajé al primer piso y le pregunté a la guardia si había subido. Me dijo que no podía abandonar su puesto, que no había visto subir a nadie, excepto a mí y a la persona que venía conmigo. Le pregunté a qué compañero se refería, y ella me respondió que al hombre que entró conmigo, al que había visto claramente. Le dije que yo había llegado sola, y las dos nos quedamos en silencio. Yo regresé al segundo piso porque no tenía opción, porque tenía que trabajar. Puse música para distraerme y seguí trabajando. No quería moverme de la silla, pero llegó un punto en el que tuve que ir al baño. Los baños son grandes, de esos donde se puede ver por debajo si hay alguien dentro. Al entrar, todos los cubículos estaban vacíos y elegí el primero. Mientras estaba ahí, escuché una risa suave y luego una voz que me dijo que no me asustara, que solo quería jugar conmigo. No era la voz de la guardia, no era una voz humana, no era una voz normal. Me quedé paralizada. Recordé algo que mis abuelas siempre decía, que nunca hay que responder a los muertos, ni a lo que no pertenece a este mundo. Me quedé en silencio, temblando. De pronto vi caer uno de mis muñecos al piso del cubículo. Grité, pedí ayuda. Al mirar hacia el cubículo de al lado vi unos pies. Eran oscuros y las uñas eran largas, demasiado largas, y volví a gritar. Lo que estaba ahí adentro se agachó, recogió el muñeco y empezó a reírse. Las carcajadas retumbaban en el baño, y entonces percibí un olor a quemado, fuerte,
insoportable. Sentí que me iba a desmayar. No sé de dónde saqué fuerzas, pero abrí la puerta y salí corriendo. No miré atrás. Tomé mis cosas y bajé. La guardia me vio pálida y me preguntó si estaba bien, y le conté lo que había pasado. Ella solo me dijo algo que me dejó peor. Hoy le tocó a usted, pero rece mucho para que la deje, para que no se vaya con usted. Me dijo que ya imaginaba qué podía hacer, que le habían hablado de un custodio que había muerto ahí años atrás, antes de que ella llegara, que murió de una forma extraña y que desde entonces molestaba a veces a quienes se quedaban solos, que nadie sabía qué buscaba realmente, pero que a veces se iba con alguien y se dejaba de ver ahí por un tiempo. Ese día me fui a mi casa en cuanto me dieron permiso. Desde entonces, cuando voy a trabajar, aparecen mis muñecos uno por uno en distintos lugares del edificio. Yo ya no los pongo, ya no quiero saber nada de ellos, y también me da miedo ir sola al baño. Siempre le pido a una compañera que me acompañe. La guardia me ha dicho que cuando está abajo, escucha que alguien corre por los pasillos del segundo piso. Dice que a veces alguien arrastra algo, y eso nunca antes lo había escuchado. Yo solo espero no tener que volver a quedarme sola ahí. Prefiero pagar para que alguien me cubra la guardia antes que volver a encontrarme con eso que, al parecer, solo quiere jugar. Aún así, voy a intentar evitarlo.